Aquí vamos a empezar el segunda parte del reno. Como les dije, aquí vamos a hacer una de 4 hacia arriba. Tenemos 1, 2, 3 y 4 hileras hacia arriba, y aquí en esta vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya aquí tengo las 8 terminadas. Este nylon, por favor, no lo vamos a cortar, porque aquí 1, 2, 3 y 4. En la cuarta vamos a doblar para que nos quede para unir ahí con aquí vamos a unir para ya quedar formada la silla, pero esto lo vamos a hacer después. Este nylon no lo vamos a cortar, sino que lo vamos a envolver aquí alrededor, que después lo vamos a utilizar. Ahorita vamos a trabajar en esta parte de acá. Vamos a coger estos 3 de aquí. O sea, primero metemos la aguja por estos 2. Aquí metemos una perla. Sacamos acá la aguja. Y aquí vamos a anudar para formar la florecita de 4. Saben, le hacemos 2 o 3 nudos para que nos quede firme. Después cortamos. Vamos a pasarla por arriba. Tratamos de que el nudo nos quede metido dentro de una de las perlas. Ok, vamos a coger la siguiente perla hacia el lado. Aquí tenemos 2 y vamos a meter 2 perlas más. Sí, ahí armamos la florecita, la reforzamos. Ahora metemos la aguja por esta hacia arriba y volvemos a armar otra florecita de 4 metiendo 2 perlas. Reforzamos.
y armamos otra florecita de 4 con dos perlas rojas. Aquí reforzamos, como vemos aquí ya llevamos 4 con la de la columnita, 1 2 3 4. Ahora vamos a armar la número 5, pero esta le vamos a colocar una perla dorada y una roja. Esta es la número 5. La reforzamos. Y ahora vamos a retroceder, nos vamos a ubicar en esta roja de aquí arriba. Aquí vamos a meter una perla roja y 2 perlas doradas. Una roja, 2 doradas. Continuamos, pasamos la aguja y aquí metemos 2 rojas. Pasamos a la siguiente, que como vemos aquí tenemos 3, 1 2 y 3, que si me monto por esta y metemos una roja. La refuerzo, subo, vamos a coger las 3 de aquí de la columnita, estas 3, y aquí voy a meter una roja. Paso a la de arriba, que tenemos 3 también, aquí están las 3, meto una roja. No se quiere acomodar. La reforzamos. Aquí cogemos
este de aquí, que son 2, metemos 2 rojas, pasamos aquí a la parte de arriba, aquí metemos 2 perlas doradas, recuerden que estamos armando florecitas de 4. Ponemos 2 rojas y metemos 2 doradas, aquí las reforzamos, vamos apretando y ahora vamos a subir a esta de aquí. Subimos, nos ubicamos en estas 2 perlas que están aquí. Y en estas 2 metemos 2 doradas. La reforzamos, subimos para coger estas tres que tenemos aquí. Aquí vamos a meter una dorada, reforzamos aquí y ahora vamos a trabajar todas estas de aquí con perlas rojas y vamos a hacer florecitas de 4. Así vamos haciendo así y vamos a ir rellenando todos hasta llegar hasta acá. Todas con flores con perlas rojas, y esta última que vemos aquí hacemos igual que aquí con una perla dorada. Aquí ya voy a meter la última, que es una dorada. Terminé toda la línea de la parte de arriba. Meto aquí la dorada. Y ahora voy a continuar por aquí. Vamos a cerrar todo esta orilla hasta llegar aquí. Sería 1, 2, 3 perlas que vamos a meter. Una roja.
otra roja, apretamos y aquí metemos la última. Aquí ya metimos la última, refuerzo, y ahora vamos a trabajar aquí abajo. Ok, vamos a hacer aquí una de 4, tenemos 2, metemos 2 rojas. Apretamos bien, reforzamos. Aquí nos metemos por esta, la tercera, 1, 2, 3, vamos por la tercera, meto 2 rojas, tengo 2, meto 2 y aquí hice 3, 1, 2, 3, vamos a hacer la cuarta, metemos 2 perlas rojas, las reforzamos, nos vamos a la quinta, que aquí metemos 2 doradas, una roja, una dorada, perdón. Una roja, una dorada. Reforzamos. Y ahora nos vamos a pasar. Pasamos por aquí, damos la vuelta y nos ubicamos en esta perla roja de aquí. En la roja de aquí arriba voy a meter 2 doradas. Se me cayó. No se quiere dejar coger. 2 doradas y una roja.
la reforzamos para que nos quede más firme. Apretamos bien. Y nos ubicamos en esta roja. Aquí vamos a hacer, metemos dos, una roja, y aquí metemos una. Armamos dos florecitas rojas de 4. Reforzamos una, ya hice esta. Como ya están terminadas, ahora me voy a ubicar en esta de aquí arriba y voy a hacer una de 4 con 2 rojas más. Tengo 2 y meto 2. Reforzamos. Me voy a la siguiente. Y estamos, que llevamos una de ida, una de regreso. Aquí voy a meter 2 doradas. Esto lo trabajamos en zigzag para no tapar los huequitos. Recuerden que con este método de flores de 4 no podemos dejar hilos que nos queden cruzados así, por ejemplo. No, los huecos, los espacios nos deben de quedar libres. Entonces bajamos o subimos en forma de zigzag para evitar hacer cruces. Aquí metemos 2 doradas. Listo, allí llevamos la primera parte. Ahora aquí, como tengo suficiente nylon, por lo menos si tengo un nylon corto, yo puedo aquí hacer el remate para iniciar acá, pero yo tengo aquí suficiente nylon, que si voy a bajar en forma de zigzag.
y me ubico aquí para iniciar nuevamente nuestro proceso. Trabajar todo este alrededor, por aquí hasta llegar aquí. Todo lo vamos a trabajar en perlas rojas, toda esta línea. Vamos a tener en cuenta aquí, coger esta y vamos a dar la vuelta hasta llegar acá, todas en líneas rojas. Que si vamos a empezar metiendo 2 y hacemos florecitas de 4 hasta llegar hasta el otro lado. Vamos ya empezando a rellenar lo que es la parte del trineo completo, parte del carruaje de arriba. Ahorita terminamos esta línea. Ahí ustedes van a escuchar bulla de gallina, de pavo, de perro. Como les dije en videos anteriores, yo vivo en una finca. Miren, ya aquí por ejemplo llegué aquí a la primera parte de la silla. Si ustedes ven bien, aquí hay que coger esta que va. Entonces sería esta perla, la de la base, y la que llevo serían 3. O sea que aquí solamente tengo que meter una sola perla. Y así vamos a seguir en las que encontremos. Por lo menos aquí también cuando lleguemos nos toca meter una sola perla. Sí, vamos a trabajarlo todos hasta llegar aquí a la esquina esta. Aquí llegué a la esquina. Ahora me voy a ubicar en estos 2. En estos 2, aquí meto 2 más y armo las florecitas de 4. Aquí voy haciendo las esquinas de una vez. Aquí meto 2 y armo las florecitas de 4. Que vieran cómo va quedando la esquina. Ok, y así continúo. Igualmente hago acá a hacer todo este recorrido. Recuerde que vamos cogiendo estas de aquí arriba también y llegamos hasta aquí, hasta esta otra parte. Ya nos falta el último, que así aquí metemos una sola perla roja. La ajustamos y ya ahí llevamos la primera vuelta. La ajustamos bien, subimos esta perla de aquí, allí voy a dejar este nylon para ahorita continuar con esa parte. Yo aquí le pego un poquito de cinta de enmascarar para que no se me ruede. Ahora vamos a hacer las bases estas que van aquí, para que después no se nos dificulte cuando ya subamos y vayamos a pegar la parte de abajo. Entonces vamos a hacer estas 3 basecitas. Yo les voy a enseñar cómo se hace una,
Vamos a hacer estas dos, después ustedes hacen las otras 4. Aquí en estas 4 de esta parte voy a trabajar la primera base, que si meto la aguja y meto 3 perlas doradas. Y la enlazamos, hacemos como 3 o unos 4 nuditos que nos quede firme. Cortamos el restante, pasamos al otro lado, aquí metemos 2 perlas, si nosotros no hacemos estas basecitas ahora, después se nos va a dificultar. Nos vamos hacia acá, al otro lado, y metemos 2 perlas doradas. La reforzamos y nos vamos a esta última. Esta aquí nos va a tocar meter el nylon sin la aguja, porque ya ahí se dificulta un poco más. Y de este lado nos toca meter el nylon solo. Nos podemos ayudar con una pinza mejor. Ok, y aquí ya tenemos la primera partecita. Esta vamos a reforzar estas 4 de aquí arriba. Para que nos queden firmes. Este nylon no lo vamos a partir, porque con este vamos a pegar la otra parte que viene. Entonces reforzamos esta aquí y en ella misma le voy a dar vuelta. Ojalá y el nylon que tengan no sea tan largo. Yo tengo aquí cinta de enmascarar y le pongo para que no se me enreden con los otros nylon. ¿Ok?
A partir de esta voy a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En estas 4 de aquí voy a trabajar la próxima base. Que si meto nuevamente 3 perlas doradas, hago el nudo, recuerden que le hacemos unos 3 o 4 para que nos quede firme, bien apretado. Cortamos el restante y empezamos a trabajar la basecita. Aquí colocamos 2 doradas, que hay que ayudarse un poco con la pinza porque siempre queda apretadita. La reforzamos. Continuamos con el otro lado. Recuerde que hay partes que se nos va a dificultar meter la aguja. Quizás la aguja se nos puede partir. Podemos pasar el nylon solamente. Aquí tenemos 2 y la roja 3, nos hace falta una. Vamos a ver, aquí nos dio más, fue más fácil pasar la aguja. Reforzamos las 4 de arriba. Que queden bien apretaditas y hacemos el mismo proceso aquí. El nylon restante lo envolvemos para continuar después con el trabajo. Ya tenemos 2. Ahora la otra base la vamos a hacer en esta punta. Igual vamos a hacer ya el proceso del otro lado. En estas 2 puntas, en dirección a esta, vamos a hacer la otra aquí y la otra aquí. Son 6 basecitas que vamos a hacer. Bueno, ahora para continuar vamos a soltar el que tenemos aquí. Ahora vamos a cerrar la parte de lo que va a ser la silla. Una cosa, ustedes la pueden rellenar si ustedes quieren con fibra sintética, de ese relleno que se utiliza para almohada, o con lo que ustedes quieran, o de lo contrario
si ustedes consiguen de este material, de estos cubitos que quedan más tececitos, lo pueden dejar así, sin nada de relleno. Yo por lo menos lo voy a dejar así. Si ustedes miran que les queda bien tececito, lo pueden dejar sin relleno. Ahí meto una perla. De este otro lado meto la otra. Bien. Y ahí formé una florecita de 4. Refuerzo. Me vengo a esta otra. Aquí meto una perla roja. Y así la voy rellenando toda. Miren que iba quedando ya tececita. Meto otra perla roja. Metemos otras y así lo llevamos hasta aquí, hasta el final. Ya aquí me falta la última, como podemos ver. Que si meto una. Y ya quedamos ahí armada la silla. Ahora la aseguramos. Le hacemos 1 o 2 nuditos. Y corto. Listo. Que si ya por ahí nos quedó armada la silla. Ahora vamos a continuar con lo que es la parte de arriba esta del carruaje. Aquí vamos a meter 2 perlas doradas y una roja.
Recuerden que antes de continuar todo esto ya debemos tener las 6 basecitas, porque después nos es más difícil meterlas. Reforzamos esta. Y vamos a continuar por aquí todas estas rojas, todas rojas, todo alrededor hasta llegar aquí. La última, esta que tenemos aquí, vamos a meter una roja, 2 doradas, pero todas las demás aquí todo alrededor, que ustedes saben hacerlo, vamos a hacerlas todas rojas. Como tenemos 2, siempre vamos metiendo 2 porque son florecitas de 4. Que si metemos 2 rojas, y así hasta llegar al otro lado. Aquí estoy terminando la segunda vuelta, que si en esta parte que me hace falta voy a meter 2 doradas, reforzamos y pasamos a la roja. Aquí metemos una roja y 2 doradas. La reforzamos y continuamos con 2 rojas, metemos 2 rojas y hacemos uno de 4, y así vamos a llevar todas las rojas nuevamente hasta llegar a esta, porque aquí hacemos la que lleva uno rojo y 2 dorados. Todas estas alrededor las vamos a hacer rojas. Aquí ya estoy terminando la tercera vuelta. Movemos. Aquí tengo 2 rojos, meto 2 dorados. Y así se termina la tercera. Reforzamos. Para no hacer cruces, me voy por detrás de la roja para ubicarme en esta. Me ubico en esta perla roja de arriba, que aquí vamos a empezar ya a hacer la cuarta vuelta, que si aquí metemos 2 doradas y una roja. La reforzamos. Aquí vemos ahí 3, que sí, como estamos haciendo flores de 4, solamente tengo que meter una perla roja. Ahora continuamos con la parte de abajo de la silla, que vamos metiendo de una.
Vamos apretando. Meto otra roja. Aquí toca ayudarse un poco con la pinza. Aquí metemos uno nuevamente. Ay, estos perros. Y aquí estos 4 que los tenemos sueltos, ahora los reforzamos. Lo reforzamos y ya quedó sellada la primera parte de la silla. Toca sellar ahora de este otro lado. Que si es que continuamos, metiendo 2 rojas. La reforzamos. Y le damos todas hasta llegar aquí. Ya sabemos cómo reforzar, cómo sellar aquí, que si la llevamos hasta aquí, hasta la penúltima, porque en la última vamos a hacer con dos doradas. Ya aquí vamos a terminar la cuarta vuelta. Metemos 2 perlas doradas. Vamos. Y pasamos a la roja de aquí arriba, a esta. Aquí metemos una roja y 2 doradas. Reforzamos. Y aquí metemos una dorada y una roja. Una dorada.
la reforzamos. Hacemos la siguiente. Una roja y una dorada. Las doradas nos van quedando en la parte de arriba. Reforzamos. Y ahora metemos una dorada y una roja. Si vamos ya venciendo más de la mitad de lo que es nuestro carruaje. Ahora vamos aquí la siguiente. Aquí se nos dificulta un poco porque está más gruesito por la parte de la silla. Metemos una roja y una dorada. Aquí la reforzamos. Como vemos aquí, y estoy terminando aquí la última de las del asiento. Miren, que esta es la última aquí de la silla. Aquí vamos a meter una dorada y una roja. Aquí reforzamos esta. Si vemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de estas 6 vamos a hacer las demás rojas. Aquí hacia allá. Metemos 2 rojas. Y la reforzamos y así la vamos trabajando. Toda esta parte hasta aquí. Hasta esta de aquí. Ya de aquí para acá las vamos a trabajar con la de arriba dorada. Aquí ya di la vuelta de los rojos y aquí me queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
que estos 5 primeros que tenemos aquí, la parte de arriba, o sea, la perla de arriba va dorada igual que el otro lado. Que sí, aquí vamos a colocar una dorada y una roja. Continuamos en la otra, colocamos una roja porque empezamos de abajo hacia arriba, una roja y una dorada. La reforzamos y volvemos a hacer el proceso de una dorada y una roja, y así vamos a hacer en esta y en esta otra, o sea, esas dos más. Hice las otras dos, o sea, tenemos 5 con doradas. Ahora vamos a colocar 2 doradas para hacer la última florecita de 4 ahí. Las reforzamos y nos podemos ir en forma de zigzag o hacer el acabado aquí y empezar nuevamente acá. Yo me voy a ir en forma de zigzag hasta esta perla, que es donde vamos a continuar. Ya ubicada aquí, voy a meter una perla roja y 2 doradas. De ahí voy a continuar con 2 rojas hasta llegar, meter 2 rojas hasta llegar aquí a la penúltima, porque aquí en la última voy a meter 2 doradas. Aquí ya di toda la vuelta con el rojo. Voy a hacer la última, que es con 2 doradas. Aquí doy la vuelta por esta parte de aquí abajo. Para ubicarme en esta perla roja de aquí. Aquí meto 2 doradas y una roja.
la reforzamos. Aquí pasamos a la otra roja y empezamos nuevamente. Dos rojas. Aquí metemos otras dos. Y así la trabajamos toda hasta llegar aquí, que esta es con dos doradas. Aquí ya me falta el último de esta vuelta, que dijimos que iban dos doradas. La reforzamos y vamos a subir a esta roja. En esta roja vamos a poner una roja y dos doradas. Ya esta es la última vuelta que le vamos a dar al carruaje. Ahora metemos una dorada, una roja. Volvemos a pasarla, reforzamos, pasamos a la siguiente. Aquí metemos una roja y una dorada. La refuerzo y así la vamos a llevar todas hasta acá. Que aquí vamos a meter dos doradas, pero aquí recuerden que vamos a dejar en la parte de arriba, siempre van a ir todas doradas como hicimos aquí, como hicimos en esta parte. Aquí vamos a meter dos para formar las florecitas de cuatro, ya que aquí tenemos dos de base, metemos dos más. Pero entonces hay que ir teniendo en cuenta de que la dorada nos quede en la parte de acá arriba. Aquí ya le di toda la vuelta, como ven. Me falta la última esquinita, que son dos doradas. Aquí la reforzamos y
cerramos. Aquí para terminar le hacemos un nudito que nos quede por dentro de la perla y ya aquí cortamos el nylon. Finalizamos por ahí por esa parte, ya nos queda faltando la parte de aquí adelante y las paticas.